Los psicólogos han pasado décadas estudiando los cerebros de los asesinos en serie más conocidos, en un intento por descubrir qué les motiva a hacerlo. Muchos de ellos sufren trastornos y enfermedades mentales que, posiblemente, expliquen su comportamiento. Pero eso nos lleva a una nueva cuestión moral. ¿Un asesino con problemas mentales se encuentra en condiciones de ser juzgado? En realidad, aunque todos estos asesinos son psicópatas perturbados, muy pocos tienen una enfermedad mental diagnosticable. Prepárate, porque en este video analizaremos la otra cara de la moneda. Estos son 8 asesinos en serie que sufrían una enfermedad mental. Número 8. Christine Gilbert. Christine, enfermera de 33 años, madre de 2 niños y divorciada, era una mujer aparentemente normal que escondía un gran secreto. Era una asesina en serie. Todo empezó cuando un grupo de enfermeras relató en febrero de 1996 que tenían sospechas de que pudiera estar ocurriendo algo raro en el hospital. Estas dijeron que, cuando los pacientes estaban al cuidado de Gilbert, se producía un mayor número de muertes por ataques cardíacos. Comenzó, así pues, una investigación que llevaría a cabo la exhumación de los cadáveres y que culminaría con el hallazgo de epifedrina en sus cuerpos, un estimulante que puede causar un infarto. Christine fue condenada por el asesinato de 4 personas y por el intento de asesinato de otras 3 en el Centro Médico de Veteranos de Northampton, de Massachusetts. Pero, ¿qué le llevó a cometer aquellos asesinatos? Según las investigaciones, la enfermera había sido paciente de hospitales psiquiátricos de la zona y finalmente se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad. Una afección mental que provoca que la persona que la padezca sufra patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Pero quizás, la principal razón habría sido su intento por llamar la atención de un oficial de policía con el que había mantenido una aventura. Número 7. Ed Gein. La infancia y la adolescencia son las 2 etapas claves en la vida de todo asesino en serie. En el caso de Edward Theodore Gein, más conocido como Ed Gein, no iba a ser menos. De padre maltratador y madre estricta y fanática religiosa, el joven engendró un complejo de Edipo que derivó en una obsesión por la sangre y la tortura. A pesar de haber cometido pocos asesinatos, Ed Gein ha sido conocido como uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia, guardando en su casa el peor de los escenarios: restos de cuerpos humanos e incluso el cadáver de su madre, Augusta, en la cama. Tras varios exámenes psicológicos, los médicos concluyeron que Gein sufría esquizofrenia y por consiguiente no estaba en condiciones de asistir a un juicio. El juez encargado de su caso aceptó las recomendaciones de los expertos y Ed fue internado en el manicomio del estado por tiempo indefinido. Sus crímenes y la enfermiza relación que mantenía con su madre inspiraron novelas como Psicosis, de Robert Bloch, que más tarde sería adaptada al cine gracias a Alfred Hitchcock. Número 6. David Berkowitz, el hijo de Sam. Soy el hijo de Sam, adoro la casa. Eso era lo que David Berkowitz dejaba escrito en el escenario de sus crímenes. Satanista y vanidoso, aterrorizó Nueva York a finales de los 70 con sus tiroteos, en los que mató a 6 personas. Durante una entrevista, David contó que la muerte de su madre le había marcado de por vida. Señalaba a Dios como culpable, lo que le llevó a dejar de creer en él y a empezar a leer libros satánicos. Asegura que todo comenzó el día en el que el perro de su vecino se convirtió en un demonio que le incitaba a matar gente. Y así lo hizo. Se dedicó a disparar a parejas en automóviles estacionados con un rifle de calibre 44, por lo que se ganó el apodo de El asesino del calibre 44. Sin embargo, tras la muerte de la última pareja, decidió dejar una carta en la escena del crimen y que firmó como el hijo de Sam. Tras ser descubierto y arrestado, Berkowitz fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. A día de hoy, continúa recluido en prisión y lamenta el daño que hizo a tantas familias. Número 5. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer era un niño muy vital y extrovertido, o así era como lo recordaba su padre. Aquello le llevó a experimentar con cosas diferentes, y uno de los primeros indicios de aquel germen criminal fue el maltrato que perpetraba a los animales. Aquel niño rubio, de ojos azules, estudiante modelo, educado y respetuoso, ya sentía curiosidad por lo siniestro. Las continuas mudanzas y el divorcio de sus padres generaron en él un miedo continuo al abandono, un temor que se agudizó con la adolescencia y que caracterizó cada uno de sus asesinatos.
En 1991, Jeffrey Dahmer fue detenido por la policía y confesó haber abusado sexualmente, matado y descuartizado a 17 hombres, por lo que fue apodado como el carnicero de Milwaukee. Además, reconoció haber realizado diversas prácticas caníbales y necrófilas con los cuerpos. Fue condenado a 936 años de prisión, de los que apenas cumplió un par, puesto que fue asesinado en la cárcel por otro preso. Dahmer fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, al igual que a nuestra primera asesina, Kristen Gilbert. Número 4. Daniel González, la pesadilla de Elm Street. Daniel González fue un asesino en serie que mató a un total de 4 personas durante una matanza de 3 días en Londres y Sussex, en septiembre de 2004. Sin embargo, los periodistas han tratado de decir que fingió una enfermedad mental mucho antes de cometerlos, pero su madre aportó pruebas de que eso no era cierto. Previamente a lo sucedido, su madre había escrito una carta al Parlamento británico criticando el hecho de que su hijo no había recibido ayuda mental. González se inspiró en películas de terror como Pesadilla en Elm Street o Viernes 13 para convertirse en un famoso asesino en serie. Se embarcó en una ola de apuñalamientos alimentados por el consumo de drogas, atacando a ancianos, enfermos y escribiendo acerca de sus experiencias en cartas que iban dirigidas a sí mismo. De hecho, se autodenominaba Zippy, su apodo anterior. Sus cartas indicaban que el joven realmente disfrutaba cometiendo asesinatos y que había sido una de las mejores cosas que había hecho en su vida. El joven, de tan solo 26 años, fue hallado muerto en su habitación del hospital Broadmoor, Inglaterra, posiblemente a causa de un suicidio. Número 3. Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Pocas historias llaman tanto la atención y resultan tan aterradoras como la de Albert Fish, el conocido como vampiro de Brooklyn. Este hombre tranquilo, nacido en Washington, D.C., en el año 1870, fue acusado de al menos 3 asesinatos y confesó haber violado a unos 100 niños a lo largo de su vida. Posteriormente, la policía también descubrió que era autor de actos de canibalismo que acabaron con la vida de varios niños durante su periodo de actividad delictiva. Desde su nacimiento, la familia de Fish ya acarreaba un amplio historial de enfermedades mentales. Pero todo se torció aún más tras el fallecimiento de su padre. Entonces, su madre, sin $1, lo mandó a un orfanato. Cuando en 1917 su mujer lo abandonó por otro hombre, Fish juraba oír voces y, a los 60 años, comenzó a matar sin control. Trató de argumentar que estaba legalmente loco, pero el jurado que dictaminaría su sentencia decidió que tenía una personalidad psicopática sin psicosis, por lo que fue declarado culpable y condenado a muerte en la silla eléctrica. Número 2. Richard Chase, el vampiro de Sacramento. Richard Chase nació en 1950 en Santa Clara, California, y al alcanzar la adolescencia entró de lleno en el mundo del alcohol y las drogas, que no hicieron sino agravar sus desvaríos. Su desequilibrio era aparente desde la infancia, manifestando síntomas típicos como eneuresis, piromanía y crueldad con los animales, además de haber sufrido abusos sexuales por parte de su madre. En 1977, Richard Chase estaba totalmente convencido de que sus órganos se desplazaban en el interior de su cuerpo, de que su corazón disminuía a causa de la falta de sangre y de que su estómago estaba pudriéndose. Es por eso, por lo que comenzó a obsesionarse con beber sangre de animales y devorar sus vísceras. Terminó siendo apodado como el vampiro de Sacramento e incluso como Drácula. El problema es que de los animales pasó a los humanos y llegó a acabar con la vida de 6 personas. El vampiro de Sacramento no negó nada. Al contrario, en su estrambótica confesión, afirmó que había una conjura para asesinarle en la que estaban implicados sus padres, Frank Sinatra, Hugh Hefner, la mafia y los alemanes. Número 1. James Holmes, el Joker de Aurora. El criminal más famoso inspirado por el Joker fue el joven James Holmes, autor de la conocida como Masacre de Aurora, el 20 de julio de 2012. Ese día, James entró en el cine Century 16 con una máscara de gas y con el pelo teñido de color rojo para simular una escena del cómic Batman. Detonó botes de gas lacrimógeno y disparó indiscriminadamente al público de la sala, acabando con la vida de 12 personas e hiriendo a otras 70. Según 2 agentes federales, Holmes se refería a sí mismo como el Joker. El joven fue sometido a distintas pruebas de inteligencia y el resultado fue que su coeficiente intelectual era de 123, demostrando que su inteligencia era muy superior a la de la media.
Sin embargo, también fue diagnosticado con manía disfórica, un episodio depresivo grave acompañado de una psicosis maníaca. Aún así, el tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Como hemos comentado al inicio de este video, no todos los asesinos en serie tenían una enfermedad mental diagnosticada. Algunos se convirtieron en personajes tan importantes que han pasado a la historia como auténticos monstruos. ¿Te gustaría conocer más sobre estas historias? Si es así, echa un vistazo al siguiente video.